Buenos días a todos, maestros y compañeros presentes y en sala virtual. El día de hoy, vamos a iniciar con una sesión académica, la cual, tiene como nombre Inmunoterapia con alérgenos, avances actuales y promesas futuras. Me presento, soy el doctor José Camarena, residente de segundo año de Alergias e Inmunología Clínica, y agradezco a mi profesor asesor, la doctora Ana Karen Chávez, para la realización y el apoyo en esta sesión. Pues vamos a iniciar con un poco de historia. Recordemos lo que hemos visto en varias presentaciones anteriores. En 1911, Leonard Nunn fue el primero en describir el uso de extracto de polen para tratar la fiebre del heno y posteriormente Freeman continuó con su trabajo ya estableciendo como tal protocolos y mejorando la técnica. En la década de los 20 a los 30, la técnica de inmunoterapia se refinó y se establecieron ahora protocolos ya más precisos sobre la dosificación y la frecuencia de inyecciones. En la década de 1960 ya nos saltamos ya con el descubrimiento de la IG por parte de los doctores Kimishige, Teruko y Shizaka, que recordemos que revolucionaron el entendimiento de las alergias con el descubrimiento de la IgE y pues los avances posteriores que se tuvieron con este descubrimiento. En 1990 a los 2000, pues ya posteriormente la Unión Europea de Estados Unidos se desarrolló la inmunoterapia sublingual, que fue también un parteaguas para el tratamiento. Y en el 2014 la FDA se aprobó por primera vez la primera inmunoterapia oral, principalmente al maní, pues por la incidencia de esta alergia en ese país. En cuanto a la introducción, la inmunoterapia con alérgenos es el único tratamiento específico y modificador de las enfermedades alérgicas, las cuales tiene como características principales que mejora los síntomas, reduce la necesidad de medicamentos, induce tolerancia específica más allá de la duración del tratamiento, que es un factor muy importante, y también previene el desarrollo de nuevas condiciones alérgicas con la inmunomodulación. Y la inmunoterapia en niños y adultos puede indicarse para rinitis alérgica, asma alérgica, alergias alimentarias, dermatitis atópicas y alergia a veneno de himenópteros y otros insectos. En cuanto a en México, pues afortunadamente ya tenemos nuevos proveedores estadounidenses y europeos que nos están aportando alérgenos que pueden registrar sus productos y aumentando con esto la posibilidad de adquirir mejores extractos y más estandarizados en nuestro país. Se destaca la importancia de usar solo productos estandarizados con la evidencia documentada de eficacia clínica. Y pues bueno, ya de más de 150 años, las pruebas cutáneas continúan siendo el procedimiento diagnóstico preferido en sospecha de patología alérgica y para confirmar la sensibilización IgE mediada. Para iniciar con todo esto de la inmunoterapia, pues primero tenemos que saber qué pacientes elegir, qué pacientes hacer las pruebas y cómo se evalúan y todo lo asociado a estos métodos diagnósticos. Vamos a iniciar con las pruebas in vivo, principalmente pues las pruebas epicutáneas o el prick test, que son un método mínimamente invasivo con resultados de rápida disponibilidad para confirmar la sensibilización a IgE. Y tiene el 90% de especificidad y sensibilidad y tiene buena correlación con con las pruebas de reto nasales y bronquiales, que pues bueno, ya sabemos que esta consiste en una penetración de pequeñas cantidades de extracto alergénico justo debajo de la epidermis. Posteriormente, pues las células cebadas que ya están sensibilizadas van a causar la roncha y nosotros tenemos que hacer una medición de 15 a 20 minutos posterior de la roncha. Las pruebas cutáneas intradérmicas, que son un complemento a estas, son más incómodas y dolorosas que las pruebas cutáneas. Las concentraciones de alérgenos que se tienen que utilizar son menores, de 100 a 1000 veces más diluidas, por el riesgo de causar efectos adversos más importantes. Y se utilizan volúmenes pequeños, 0.05 mililitros, que pues es normalmente lo que llegamos a utilizar nosotros en estas pruebas. Son menos específicas que las pruebas PRIC y pueden provocar resultados falsos positivos por reacciones irritantes. La lectura se hace entre 10 y 15 minutos después de su realización. Se hace más rápido la lectura y la desventaja es que tiene menor correlación clínica que las pruebas cutáneas, tiene poco potencial como herramienta para orientar la inmunoterapia y tiene mayor riesgo de reacciones adversas como anafilaxia. Por eso es que las indicaciones tienen que ser muy específicas, como en pacientes con hipersensibilidad por veneno de insectos, con previas pruebas cutáneas prick test negativo, reacciones a algunos medicamentos como las tardías de más de 24 horas
y adultos con fuerte sospecha clínica a ciertos alérgenos y pruebas cutáneas negativas. Las ventajas que tiene es que sí se pueden llegar a realizar revisiones tardías después de 6 a 12 horas y hasta 24 horas después de su aplicación. Comparando las pruebas cutáneas contra las in vitro contra las in vivo. Las pruebas in vitro se pueden realizar como complemento de las pruebas cutáneas y son útiles en casos muy específicos. Como recordemos, pues la primera opción siguen siendo las pruebas in vivo y síndrome de alergia oral, pesquisa de casos de anafilaxia y alta sospecha clínica con pruebas cutáneas negativas, que por cualquier otra situación no se hayan podido hacer o que nos hayan salido negativas, podemos solicitar estas como lo hacemos aquí en el servicio. La concordancia entre pruebas de IG específica in vitro y las pruebas cutáneas es entre 70 y 90%, se tienen alta concordancia y en general las pruebas séricas son menos específicas que las pruebas cutáneas. Entonces, por eso las seguimos prefiriendo. Aquí las contraindicaciones para pruebas cutáneas son múltiples, principalmente quisiera hacer hincapié en el asma inestable o descontrolada, que eso sí, siempre todo paciente tenemos que primero estabilizarlo o darle su tratamiento de control para el asma y posteriormente ya poder hacer las pruebas con más calma. Y sospecha de riesgo alto de reacción sistémica grave o con antecedente de anafilaxia reciente. También tenemos que preguntar esto, ¿por qué? Porque sí nos puede aumentar el riesgo de tener alguna reacción grave. Y además, recordemos que pues existe una degranulación de todos los mediadores de las células cebadas, los cuales pues, no se van a recuperar hasta después. Nos pueden dar falsos negativos o también puede existir una hipersensibilidad de la piel que nos puede causar falsos positivos. Entonces, normalmente tenemos que dejar entre 4 a 6 semanas de ventana para poder realizar las pruebas. Y pues bueno, el resto, tratamiento con beta bloqueadores no están contraindicados como tal, pero sí disminuye el riesgo, la eficacia de la adrenalina en caso de necesitarse. El embarazo es una contraindicación relativa a las pruebas, hablando de las pruebas. Y también tenemos pues el consumo reciente de medicamentos que ahorita vamos a ver. Ciertos medicamentos, estado general alterado muy debilitado, pues un paciente que tiene mal estado general no le vamos a hacer las pruebas. Y una afección importante en el área de la piel donde vamos a realizar las pruebas, por ejemplo, eczema agudo. En el panel de las pruebas cutáneas siempre debemos de incluir preferentemente ácaro de polvo, el dermatofagoides, pólenes de gramíneas, principalmente Cynodactylon, y árboles incluyendo Fraxinus, Quercus y Prosopis, ya que pues son todos estos árboles y el cino dentro del territorio mexicano principalmente siempre están presentes. Y complementariamente, pues ya pitelos de perro, de gato, de cucaracha, otras malezas y también hongos intradomiciliarios, y eso también varía y dependiendo de la región. Y el resto del panel se ajusta a criterio del alergólogo considerando en dónde vivan. Principalmente se recomienda por parte de la guía mexicana de inmunoterapia que se incluyan 40 alérgenos como máximo en nuestro panel. Entonces, cuando nosotros vayamos a armar nuestro panel, para mis compañeros que estamos todavía en formación, pues siempre tomar en cuenta 40. Si se trata de mezclas con 3 o más alérgenos, se sugieren hacer pruebas posteriores con alérgenos y no se recomienda obviamente iniciar la inmunoterapia con esta mezcla, ¿vale? Porque existen unas pruebas que te incluyen 3 o 4 gramíneas y pues no, hay que hacerlas todas por separados para cuando ya, en caso de que salgan positivo, para cuando ya vayamos a iniciar la inmunoterapia. Suspensión de medicamentos, pues bueno, ya sabemos antihistamínicos de primera o segunda generación, H1, 7 días, antihistamínicos H2, un día. Inhibidores de leucotrienas montelukast no interfieren y los corticosteroides sistémicos sí vale la pena mencionarlos porque pues sí se utilizan muy seguido. En caso de que sean menos de 10 días y tengamos menos de 50 miligramos en adultos o menos de 1 miligramo por kilo, menos de 10 días en los niños, no interfiere. Pero si ya estamos teniendo más de 50 miligramos en adultos, 1 miligramo kilo día en niños, sí se recomienda suspender 3 días aproximadamente, si son menos de 10 días. Si son ya más de 10 días, entonces sí hay que suspender 1 a 3 semanas a partir de la equivalencia de 20 miligramos por el paciente. Corticosteroides tópicos cutáneos también es importante mencionarlos, como tal están contraindicados porque en la zona que yo puedo hacer las pruebas cutáneas, pues normalmente pacientes que están recibiendo estos son pacientes con dermatitis atópica, y pues puede ser antebrazos, que son zonas afectadas frecuentemente por la DA, o también en espalda. Entonces ahí tenemos que esperarnos porque obviamente va a disminuir la reactividad de las pruebas.
Corticosteroides anestésicos locales, inhibidores de calcineurin tópicos, pasa exactamente igual que los corticosteroides tópicos, ¿vale? Entonces ahí los que utilizamos también, tacrolimus y pimecrolimus. ¿Cómo interpretar las pruebas? Van a ser positivas las prick test cuando tenemos una pápula igual o mayor a 3 milímetros superior al diámetro de la roncha de control negativo. Esto es súper importante. A mayor reacción hay mayor probabilidad de que ese alérgeno tenga relevancia clínica, pero no predice la gravedad de la reacción alérgica. Entonces, pues bueno, ahí checar que no existe una correlación, o se puede ser una ronchita muy pequeña, pero el paciente puede tener síntomas muy graves o viceversa. Entonces, no irnos por eso. Evitarlo o una roncha apenas positiva y haber tenido anafilaxia. Evitar los dispositivos que produzcan una pápula de 3 milímetros o más en el control negativo y la formación de pseudópodos siempre es indicador de reacción positiva. Se recomienda medir y usar la siguiente fórmula, que es diámetro mayor más diámetro menor o perpendicular a este entre 2. Y aquí tenemos también un esquema muy práctico que nos pone IMIT para cuando vamos a empezar a leer las pruebas. Nada más corroborar esto y empezar a practicar, digamos, con este esquema. En cuanto a las indicaciones de la inmunoterapia, se puede iniciar la inmunoterapia a partir de los 2 años y la inmunoterapia sublingual, recordar que es una modalidad más atractiva para los niños pequeños y sus cuidadores, y la edad por sí misma no imposibilita el uso de inmunoterapia. Puede considerarse también el inicio en adultos mayores. Como decimos siempre, pues no hay edad para el inicio de las alergias. Hay tendencias, pero pues no todo es cierto. Hay 3 directrices básicas para considerar el uso de la inmunoterapia con alérgenos: pacientes con sensibilización verificada que se correlacione con la clínica, o sea, pacientes que sí están teniendo la clínica y que además le hago las pruebas y salen positivas, en ese paciente sí, no un paciente que no tiene nada que ver y pues nomás le hago las pruebas por hacérselas, a ese paciente no tenemos por qué iniciarle. Pacientes en quienes evitar el alérgeno no es posible o insuficiente, y la disponibilidad de extractos de alergénicos de alta calidad, que eso también ya, pues no para todos los alérgenos existen extractos estandarizados. La información científica a favor de la inmunoterapia es especialmente contundente en pacientes monoalérgicos que están sensibilizados a ácaro de polvo y pólenes de gramíneas o de árboles. Entonces, en estos pacientes les va a ir todavía mucho mejor. Y continuamos con las indicaciones. Se recomienda iniciar la inmunoterapia en asma leve o moderada que esté controlada. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de tener reacciones sistémicas importantes en la no controlada, e iniciar solamente si la relación de FEV1 y FBC está más del 70%. En México, parte importante de los pacientes están polisensibilizados con síntomas a múltiples alérgenos, y tenemos que priorizar los síntomas, los alérgenos relacionados a los síntomas, siempre siguiendo las reglas de las mezclas, que ahorita vamos a hablar más adelante, y se considera eficaz y segura una inmunoterapia con alérgenos con una mezcla de 4 alérgenos no homólogos. Entonces, la GIMI nos recomienda máximo mezclar 4, pero bueno, nosotros podemos siempre tener en cuenta que hay que mantener la dosis, la máxima dosis eficaz del paciente, su mantenimiento adecuado de cada alérgeno. Y pacientes con dermatitis atópica extrínseca con aeroalérgenos clínicamente relevantes, podemos iniciar la inmunoterapia principalmente al ácaro de polvo, pues recordemos uno de los alérgenos del ácaro de HERP1, que de por sí mismo es una proteasa y también nos afecta las uniones estrechas de los pacientes con dermatitis atópica, exacerbando más, pues en estos pacientes todavía con más ganas están indicadas la inmunoterapia con alérgenos. Y niños y adultos con rinitis o rinoconjuntivitis estacional, prestacional y precoestacional, no se sugiere la inmunoterapia con alérgeno. O sea, ¿qué significa estos? Pacientes que tienen los síntomas durante la estación, antes de la estación y antes y durante la estación. O sea, en general, todas las modalidades de la rinitis alérgica estacional no se recomienda. Sin embargo, aquí en México, las regiones de México tienen estacionalidad poco marcada, y este fenómeno se marcará aún más con el cambio climático. Como ya sabemos, pues el cambio climático está alterando toda la biodiversidad, y los pólenes los está haciendo más agresivos, los está haciendo más perennes. Entonces, pues esto realmente en un futuro ya no va a existir como tal una estacionalidad. Tampoco se recomienda la inmunoterapia en niños y adultos con alergia respiratoria monosensibilizados a hongos o cucaracha. En este caso, pues, preferentemente evitar y hacer medidas para bloquear estos alérgenos.
En cuanto a las contraindicaciones, existen pocas contraindicaciones para la inmunoterapia. Principalmente asma grave, y esto ya lo platicamos. Ahorita vamos a ver más adelante una diapositiva por qué hacemos tanto hincapié o ponemos tanto atención en este. Inicio de inmunoterapia durante el embarazo también no se recomienda. Uso de beta bloqueadores, por lo que comentamos, que inhibe la acción de la adrenalina. Uso de inmunosupresores o inmunomoduladores. Enfermedades con contraindicación de uso de epinefrina, como neumopatías crónicas, anginas inestables, infartos recientes, infección por VIH, inmunodeficiencias primarias o secundarias, enfermedades autoinmunes, cáncer, desórdenes psiquiátricos por la poca adherencia que pueden tener, reacciones sistémicas graves, falta de apego al tratamiento y lesiones orales con pérdida de la continuidad de la mucosa oral en la inmunoterapia sublingual. En cuanto a los mecanismos de acción de la inmunoterapia, pues tenemos una sensibilización principal del paciente, donde vamos a tener ya una actividad de los linfocitos específicos TH2, TH1, TH17, una IgE sérica específica ya para el alérgeno y las células reguladoras, ya sean B, T, etcétera. Y ahí vamos a partir hacia la tolerancia o la alergia. La tolerancia, pues vamos a tener una lesión, vamos a tener alergia, un ambiente de tolerancia, o vamos a tener la alergia, que ya es un mecanismos de hipersensibilidad, inflamación o daño tisular. Ya con la clínica marcada, digamos que el paciente puede responder hacia los dos lados. En general, ahorita vamos a ir viendo de uno por uno, pero existen 4 etapas, empezando por el estadio 0, que es una sensibilización inicial, donde tenemos al paciente aquí en lo rojo, que son pacientes con hipersensibilidad e inflamación después de contacto con alérgenos. Después de la administración de inmunoterapia, primero vamos a tener una desensibilización inicial en la que hay menor reactividad hacia el alérgeno, una remisión en la cual ya no hay respuesta inflamatoria con la exposición al alérgeno, pero este es temporal y solamente dura mientras estemos utilizando la inmunoterapia, y la tolerancia, la que ya existe una falta de respuesta inflamatoria permanente a pesar de ya no estar recibiendo el tratamiento. Esto es así como lo marcan en la guía. En general hay otras clasificaciones también de diferentes autores, pero bueno, esta se me hizo como la mejor explicada. En la primera etapa, que es la de sensibilización, tenemos que la reactividad de las células cebadas y basófilos disminuye ante la administración de las primeras dosis de inmunoterapia con alérgenos. Esto pues es importante y relevante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes nos llegan a decir que de las primeras dosis se sienten bien, pues puede ser principalmente por esto, porque existe también y esto se debe a que existe un aumento en los receptores inhibidores tipo 2 para la histamina en diferentes células inmunológicas. Inicialmente hay un incremento de la IgE específica para el alérgeno, paradójica, y después hay un descenso gradual. E incremento paulatino también de otros isotipos de inmunoglobulinas ya se pueden observar de esta etapa, como IgE1, IgG4, IgA, que son pues inmunoglobulinas bloqueadoras y que funcionan como bloqueando la respuesta alérgica hacia el alérgeno. Existe también una reacción antígeno-anticuerpo y así se previene la unión del alérgeno de la IgE. Entonces aquí pues tenemos, por ejemplo, una inmunoglobulina E, es un esquema muy rápido, muy sencillo de entender. Tenemos el alérgeno, entonces la IgE, en lugar de que ya lo capta, las IgG4, IgA, bueno, en este caso IgG4 ya lo tienen, digamos, como secuestrado, entonces ya no hay manera de que se pueda unir a una IgE y desencadenar la respuesta alérgica. En la etapa 2, que es la remisión, tenemos producción de mediadores como la quinurenina y el ácido retinoico, que estos inducen la expresión del factor de transcripción FOXP3, que es muy importante para los linfocitos, ya que ayuda a la producción de citocinas reguladoras como interleucina 10, factor de crecimiento transformante de beta, y las interleucinas 27 y 35, que atenúan la inflamación alérgica local. Entonces, estas interleucinas van a ser las que se van a inducir en general con toda la inmunoterapia. Entonces, es súper importante porque esto va a ser lo que finalmente se busca realizar. Las interleucinas que van a participar como reguladoras. También participan en otras muchas enfermedades. Inducen cambios en las células presentadoras de antígenos, disminuyendo sus moléculas de complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 para presentar alérgenos. Y aquí tenemos también nada más un rápido esquema sobre cómo funciona esta etapa. Tenemos la picadura, por ejemplo, aquí hablando de venenos de himenópteros, vamos a tener la respuesta de producción de IgG1, y después vamos a tener una célula, un granulocito, bueno, perdón, una célula cebada, perdón, y vamos a tener su degranulación. Vamos a tener la reacción de hipersensibilidad por el piquete bueno, por el veneno del himenóptero,
y después vamos a tener una reexposición repetitiva a este veneno himenóptero, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo con inmunoterapia, con la secreción de las interleucinas mediadoras, principalmente la 4. Vamos a tener un recambio de clase hacia IgG4 por parte de las células plasmáticas, y ya vamos a tener producción de la IgG4. Ahora ya cuando tenemos otra vez la picadura o la exposición hacia el veneno de abeja, vamos a llegar con la IgG4, que ya no va a poder llegar la IgE a unirse y degranular los mastocitos. También aquí importante mencionar que existe una reducción de la presentación este, de los antígenos de las células T a las células B. Entonces, con esto, pues todavía se favorece menos la respuesta alérgica. Entonces, es todo un complejo importante de reacciones que van sucediendo durante la exposición a la inmunoterapia, muy interesantes. En esta fase continuamos en la remisión. Se produce disminución sostenida en la reactividad hacia el alérgeno, pero solo durante el tratamiento al suspender la inmunoterapia. Normalmente dura 2 a 24 semanas. Después de suspenderla, pues podemos volver a tener los síntomas. Y de aquí la importancia de completar el tratamiento hasta una adecuada fase de tolerancia a largo plazo. Y la fase de tolerancia pues puede tener efectos permanentes que vamos a ver aquí, que es la etapa 3. Aquí vamos a tener ya respuesta de las células T reguladoras específicas del alérgeno, donde vamos a tener la producción de estas citocinas reguladoras que habíamos comentado, la disminución de las células presentadoras, los linfocitos B reguladores específicos que ya van a estar teniendo secreción de anticuerpos IgG4 e IgA, disminuyendo la síntesis de IgE. O sea, aquí ya se hizo completamente el recambio de clase. Y los linfocitos T foliculares reguladores, que también son algo que tenemos que agregar a nuestro conocimiento, es que estos se encuentran en ganglios linfáticos, y estos son los que inducen la anergia o inhibición y de lesión o desaparición de las clonas de los linfocitos Th2 específicos para el alérgeno. Entonces, todavía esto va a favorecer muchísimo más en estas células foliculares reguladoras, que se presenten menos y finalmente se produzcan menos células plasmáticas que estén generando las IgE específicas para el alérgeno. Puntos más importantes sobre todos estos mecanismos que platicamos: citocinas derivadas de las células epiteliales, recordarlas, TSLP, interleucina 25 e interleucina 33, o las alarminas, que estas van a responder directamente a un estímulo epitelial, y después estas van a activar a todas las células linfodecinatas, y vamos a tener la respuesta Th2 con la 4, 5 y 13 que ya conocemos de siempre, y otras células agregadas como las células dendríticas tipo 2, que inducen preferentemente la diferenciación de las células Th2. Otra subpoblación que ya platicamos, las foliculares tipo 2, que derivan de las zonas marginales de los ganglios linfáticos, que son las encargadas de producir la energía que habíamos comentado. Durante la inmunoterapia, la exposición a altas dosis de alérgenos restaura las células dendríticas reguladoras, que también producen interleucina 10, 12 y promueven las respuestas de las células T reguladoras y B reguladoras. Y finalmente hay un cambio de isotipo, un recambio de clase en las células B hacia IgG4, IgA, y que bloquean la IgE finalmente. También ya nada más en esto, terminando de los mecanismos de acción, tenemos las diferentes inmunoterapias. Vamos a tener inmunoterapia subcutánea. En estas, para resumir, lo importante es que se lleva a cabo todo esto. La remisión y tolerancia ocurren en las células de Langerhans en la piel y en los ganglios linfáticos cercanos, que principalmente van a ser los axilares. La inmunoterapia sublingual, principalmente en el anillo de Waldeyer. La inmunoterapia oral, pues ocurre todo el mecanismo de digestión, y finalmente todos estos mecanismos de presentación y tolerancia final se llevan a cabo en las placas de Peyer del intestino. Y la intralinfática, pues bueno, ya es una aplicación directa de estos ganglios, y se llevan a cabo en las células de la zona clara del centro germinal de estos ganglios. Vamos a hablar ahora ya de las fases de la inmunoterapia como tal. Em, lo que va sucediendo en cada uno, cómo vamos administrando la inmunoterapia también. Vamos a hablar primero con el mantenimiento, porque es importante conocer primero qué es el mantenimiento. Bueno, para iniciar una inmunoterapia siempre se debe seleccionar individualmente cada alérgeno, evaluando la clínica del paciente y los resultados que le hicimos en las pruebas de IgE específica, ya sean séricas o prick test. La dosis de mantenimiento, es bien importante conocer esta definición, ya que se considera dosis de mantenimiento a la dosis terapéuticamente eficaz
sin causar efectos adversos locales o significativos sistémicos. Entonces, vamos a hablar ahorita también de la fase de aumento de dosis o de inducción, como le decimos, en donde vamos a tener, en donde toda esa fase consiste en llevar al paciente al mantenimiento, pero también pues nos vamos a quedar con el paciente donde esté tolerando lo más que pueda tolerar sin estarle causando manifestaciones clínicas. Y ese ya va a ser su mantenimiento. Entonces, toda la fase de inducción es buscarle al paciente su dosis de mantenimiento o su dosis terapéutica eficaz. En caso de mezcla, se debe realizar de tal modo que se administre la dosis terapéuticamente efectiva de cada componente. Si vamos a mezclar, pues bueno, lo que hacemos es, sí se pueden hacer las mezclas, pero siempre respetando que suceda esto. Tenemos extractos no estandarizados y estandarizados. En los no estandarizados hay diferencias considerables en el contenido del alérgeno, en el alérgeno mayor debido a diferencias en el contenido del alérgeno de las fuentes de pólenes. Pues no todos los árboles van a estar en ese momento iguales o no todos los pólenes van a estar iguales en ese momento, etcétera. En los estandarizados tenemos menor variabilidad entre lotes, sin embargo el contenido del alérgeno mayor varía entre las empresas productoras. Esto también pues es dependiendo de cada uno. Y en caso de no tolerar la dosis terapéutica máxima proyectada por reacciones sistémicas o reacciones locales, es lo que les comentaba, o reacción local grande, la dosis de mantenimiento para ese paciente será la máxima tolerada y esta se administrará por los 3 años de la inmunoterapia. Todas las diluciones pueden ser calculadas con la fórmula general aplicable para los alérgenos estandarizados o los no estandarizados. Que es esta fórmula que tenemos volumen paciente por concentración del paciente igual a volumen del fabricante por la concentración del fabricante. Esto, pues normalmente lo que nosotros despejamos es el volumen del paciente. Pero bueno, ese ya se puede hacer sin ningún problema con cualquiera. Y en cuanto a la fase de incremento o la que estábamos platicando, en esta fase, en todos los esquemas de inmunoterapia, se hace con la finalidad de disminuir la incidencia de efectos adversos. Por eso es que se va haciendo el incremento poco a poco o gradual. Hablando todo esto es de inmunoterapia con extractos nativos principalmente. Existe gran variedad de esquemas, más común, 1 a 3 dosis por semana en inmunoterapia convencional para una duración de 3 a 6 meses en fase de aumento, en fase de incremento. Y los esquemas de aumento de dosis con administración agrupada se deben de realizar principalmente con alergoide. Ahorita ya vamos a platicar sobre eso, que son los que te llevan al mantenimiento muchísimo más rápido. Y se recomienda que se hagan todos estos esquemas rápidos, ultra rush o en racimos, que se hagan en unidades médicas especializadas donde tengamos todo el equipo para atender reacciones sistémicas. Se sugiere la premedicación con antihistamínicos, glucorticoides, en algunos casos específicos omalizumab o incluso antileucotrienos. En cuanto a los esquemas de aumento de dosis, que es importante estar familiarizados por estos, ya que cada vez se están utilizando más. La ventaja de los esquemas clúster rápidos o ultra rápidos es que permiten llegar a la dosis máxima con mayor rapidez, con menos visitas de consultorio, lo cual es, pues, para el paciente es mucho más cómodo. Y se recomienda siempre sean alérgenos modificados o alergoides. Aquí tenemos pues este esquema también. Igual también de la Guía Mexicana de Inmunoterapia, donde vamos a tener las convencionales, que ya son las que ya hemos platicado, 1 a 3 dosis semanales, y la fase de aumento de dosis se lleva a cabo durante 3 a 6 meses, en racimo o clúster, que son 2 o más dosis por sesión, con intervalo de 30 minutos semanalmente. En 4 semanas aproximadamente llegamos al mantenimiento. El rush, que son 2 o más dosis por sesión, con intervalos de 15 a 30 minutos diariamente. En 1 a 3 días ya llegamos al mantenimiento. Y el ultra rush, que son 2 aplicaciones en un día, y se lleva a cabo en 3.5 a 4 horas. Entonces, también cada vez se va utilizando más esto. En cuanto a la duración de la inmunoterapia subcutánea, el intervalo entre aplicaciones en mantenimiento se lleva a cabo de 2 a 4 semanas para los alérgenos aeroalérgenos y hasta 4 a 8 semanas para venenos. La continuación de la inmunoterapia efectiva se debe considerar finalizar entre 3 a 5 años de tratamiento, y los factores que debemos de considerar ya cuando vamos a suspender, pues es la gravedad de la enfermedad, cómo llegó el paciente, cómo se va, la velocidad de respuesta al paciente. No es lo mismo un paciente que responde en 1 o 2 meses o un paciente que ya llevamos 2 años en mantenimiento y no mejora, y beneficios sostenidos del paciente. También no vamos a tener un paciente 8 años en inmunoterapia si ya vemos que pues, realmente no le está ayudando mucho. Hay que buscar algún otro factor que nos esté causando estas situaciones en el paciente. Y la mezcla de alérgenos. El número de alérgenos incluido en el extracto debe limitarse al número máximo que hemos comentado que permite administrar la dosis efectiva de cada uno.
Si un paciente tiene 5 más reactivos pólenes positivos, se recomienda realizar diagnóstico molecular, ya que podemos estar hablando de un panalérgeno y pues ahí ya hay que darle inmunoterapia específica para ese. Y nunca mezclar alérgenos con alta actividad enzimática, como es cucaracha, moho, con los de baja actividad enzimática, como son los pólenes, porque se pueden degradar. Y esta tabla también está súper atractiva en la GIMIT, ya que pues aquí nos comenta, por ejemplo, que incluso hasta se pueden llegar a mezclar insectos, cucaracha con ácaro, pero normalmente en México lo que sucede es que no tenemos, es rarísimo que encontremos pacientes así, casi siempre tenemos pólenes también. Entonces el hecho de meter pólenes a nuestros pacientes, pues ya no podemos hacer esa combinación, pero bueno, ahí la tablita nos comenta que sí se puede llegar a realizar, que la práctica clínica pues es diferente. Y la potencia de estandarización de extractos también es bien importante saber esto y relacionarnos con estos términos porque pues es algo que vamos a ir viendo muchísimo más a futuro, ya todo se está estandarizando. Hablar primero de los no estandarizados, los clásicos peso-volumen, que expresan el peso de gramos por volumen en mililitros. Un ejemplo de esto pues es cuando nosotros leemos potencia de 1 en 10, indica que un gramo del alérgeno seco se diluyó en 10 mililitros de solución amortiguadora. Tenemos un ejemplo de los extractos que se utilizan más comúnmente, nativos, y por ejemplo aquí tenemos peso-volumen 1 en 100. Entonces ya sabemos que es un gramo del alérgeno seco en 100 mililitros del amortiguador. Y las unidades de nitrógeno proteico, los PNU, que sí vamos a estar leyendo frecuentemente, es igual a 0.01 gramo de nitrógeno presente en las proteínas del alérgeno, y esta es una estimación de la cantidad de la proteína alergénica en un extracto. Aquí lo que se lee principalmente es el nitrógeno que tiene cada uno de estos. Entonces sigue siendo una estimación, no nos está diciendo específicamente cuánto tenemos de cada extracto. Entonces, por eso es que sigue siendo un método no estandarizado. Es una estimación del nitrógeno proteico que tiene esa molécula, o bueno, esa proteína como tal. Y cada extracto de alérgeno tiene su propia cantidad efectiva de alérgeno medida en unidades específicas que aseguran su eficacia y seguridad. Esto es súper importante porque existen tablas de cada uno de los alérgenos y cada casa productora de los alérgenos tiene también sus diferentes concentraciones de alérgenos para cada uno. Entonces todavía es muchísimo más difícil saber esto, pero saber que existen tablas para cada alérgeno y saber, pues le tengo que dar 100, a le tocan 200 para tener una dosis efectiva del mantenimiento, pero varía entre cada uno de los alérgenos. Por eso es poco posible llevar a cabo nosotros de uno por uno llegar a esa conclusión cuando le estamos administrando esto al paciente. Sin embargo, pues ya existen tablas o fórmulas muchísimo más rápidos para hacer esto. Las unidades utilizadas pueden variar dependiendo del tipo de alérgeno y del método de estandarización aplicado. También depende del método de estandarización, que son estos. Tenemos primero los Allergy Units o los AU, que se determinan mediante pruebas cutáneas en individuos alérgicos. Estos se hacen en una población muy grande y se estima dependiendo de la reacción cutánea con una pápula de más de 7 milímetros en un grupo de individuos. Y esto ya nos define la cantidad de AU. Entonces también digamos que de los estandarizados, de los mejorcitos son los últimos dos que vamos a platicar. El Bioequivalent Allergy Units, que se utilizan utilizando técnicas de laboratorio como ELISA o RAST, que ya son más precisos, y determinan a través de métodos biológicos que comparan el extracto con un estándar de referencia. Y las unidades de tolerancia, que también son de las que nosotros leemos normalmente, las UT, se utilizan para estandarizar los extractos modificados de alérgenos. O sea, las UT son específicas para los alergoides. Por eso los que nosotros podemos observar más comúnmente utilizados, pues vienen de 10.000 UT por mililitro, o 2.000 UT por mililitro. Es la cantidad del extracto de alérgeno necesario para inducir una respuesta inmunológica deseada sin provocar reacciones alérgicas. Entonces, para conocer a qué se refieren estas unidades cuando nosotros estamos solicitando a determinado alergoide o también determinado alérgeno nativo. Las reacciones locales y sistémicas, ya hablando sobre esto en la inmunoterapia, porque pues es súper importante. Frecuencia de reacciones locales en extractos nativos se llega a ver entre 26 a 82% de los pacientes y 0.7 a 4% de las aplicaciones. Sistémicas, 1.6 por paciente y 0.3 por inyección. Los factores de riesgo para un desenlace fatal que se han encontrado principalmente: asma grave o no controlada, que es lo que habíamos platicado inicialmente, con una FEV1 menor al 70%. Sucede en el más del 50% de los casos que se han llegado a documentar fatales.
seguida por activación de síntomas durante el pico de estación o polinización, reacción sistémica grave, y previa e inicio de un frasco nuevo. También, pues siempre que podemos iniciar un frasco nuevo, pues existe este riesgo. En este estudio se encontró que en 20 millones de aplicaciones de inmunoterapia, 20 millones de aplicación de inmunoterapia con alergoides, en 3 años se encontraron las reacciones sistémicas 0.1% de las aplicaciones sin eventos fatales. Esto nos habla muchísimo de la seguridad del alergoide. Ahorita más adelante vamos a platicar por qué tiene esta seguridad del alergoide. Solo las reacciones locales grandes, más de 2.5 centímetros de diámetro, o repetitivas, eran predictores de reacciones sistémicas. O sea, el paciente siempre fue avisando que podía llegar a tener una reacción sistémica. Y el 32% de estos pacientes con reacción sistémica había presentado la reacción local grande versus 8% del grupo control. Entonces, siempre tomar en cuenta y no desestimar a estos pacientes que empiezan a tener esa ronchita más de 2.5 milímetros al momento de aplicar. Recomendaciones para disminuir efectos adversos: vigilancia de 30 minutos posterior a la aplicación. 80% de las reacciones sistémicas ocurren dentro de este lapso. No realizar ejercicio ligero ni tomar un baño caliente durante las 2 horas primeras después de haber aplicado la inmunoterapia, y no realizar acceso extremo 4 horas, 3 a 4 horas posterior. Situaciones que nos obligan a posponer dosis: exacerbación de una crisis de asma, con una FEV1 o una flujometría menor del 70% de lo predicho, exacerbación aguda de alergia, e infecciones agudas respiratorias y no respiratorias, porque pues también nos van a modificar la respuesta del paciente. Y factores de riesgo, pues ya las que hemos platicado continuamente, aparte de todas estas, principalmente el asma no controlada es lo que más nos puede causar problemas. También recordar siempre, al momento de la preparación existe el factor del error humano. Entonces, también eso es algo que poco llegamos a platicar, pero sí puede suceder. O sea, sí puede suceder si nosotros estamos ya cansados, estamos viendo pacientes, y preparando al mismo tiempo nuestra vacuna, hablando ya cuando estemos nosotros preparando nuestra vacuna, sí podemos llegar a tener esto. Entonces, siempre asegurarnos de cuando nosotros preparemos la vacuna, estar lo más frescos posibles, porque pues podemos generar alguna reacción grave en nuestro paciente. Inmunoterapia sublingual: principales ventajas sobre la inmunoterapia subcutánea. Ya vamos a hablar de uno por uno de cada una de las inmunoterapias. Pacientes que prefieren no recibir inyecciones, pues son súper candidatos para la sublingual. Nivel de seguridad más elevado que la inmunoterapia subcutánea, y hasta el momento no se han reportado tampoco reacciones fatales con la inmunoterapia sublingual, lo cual pues también le da mucha seguridad. Y al cambiar, también esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta: al cambiar de la subcutánea a la sublingual, pues tenemos que iniciar todo el esquema, a pesar de que el paciente ya ha tenido 2 años con mantenimiento, pues tenemos que volver a reintroducir una fase de aumento de dosis en la inmunoterapia sublingual, y la duración de mínimo 3 años para obtener un efecto benéfico posterior a su aplicación. Es importante tomarlo siempre en cuenta. En cuanto a la dosificación de la inmunoterapia sublingual, se utiliza para extractos no estandarizados. Considerar dosis mínima diaria para la sublingual entre 50 al 200% de la dosis mensual de inmunoterapia subcutánea. Esto pues quiere decir que tenemos que utilizar extractos muchísimo más concentrados, pues porque tenemos enzimas y tenemos otros factores que van a influir también ahí directamente, que puedan degradar al alérgeno, y usar solo viales con alta concentración, por ejemplo 1 en 10 de peso-volumen. La fase de aumento de dosis no mayor a un mes, para mejorar la seguridad sin retrasar la dosis efectiva, e iniciar con una dosis de 1 en 1000 veces la dosis de mantenimiento, con un aumento cada tercer día. Recordar siempre: a menor volumen de administración, mayor el gradiente de concentración transmucosa, y con esto mayor absorción. Entonces, entre que tengamos menos alérgenos y menos volumen, el paciente va a tener mejor absorción de los alérgenos. La sublingual en pacientes polialérgicos, pues la UAU recomienda que la inmunoterapia sublingual con multialérgenos es segura, aunque se discute su eficacia. Se recomienda en máximo mezclar 2 alérgenos no homólogos, hablando de la sublingual. Y la degradación proteica, pues siempre tomar en cuenta también la regla de la mezcla de los alérgenos que ya hemos comentado, aplica igual para la inmunoterapia sublingual. En cuanto a las reacciones adversas y la seguridad de la inmunoterapia sublingual, pues realmente es segura. Las reacciones locales sí son más comentadas, de 50 a 75%. Sin embargo, pues son reacciones poco molestas, como prurito oral o disestesias, edema de la mucosa oral,
irritación de la faringe y en menos proporción puede llegar a haber dolor abdominal. Y las reacciones graves sistémicas 0.08%, o sea, todavía menos que las reacciones por alergoide, que era 0.1% en ese estudio que se checó previamente. Entonces, tienen muchísimo más seguridad y menos efectos adversos en el paciente. Y se debe retrasar la aplicación de 5 a 7 días si los síntomas de alergia, si tenemos síntomas de alergia activada, infección aguda de las vías respiratorias en pacientes con asma principalmente, gastroenteritis aguda y lesiones en la cavidad oral como aftas o que tengan alguna lesión que sucede muchas veces en la cavidad oral. Hablando del alergoide. Ahora, pues, ¿qué son los alergoides? Estos son alérgenos modificados químicamente para reducir su alergenicidad, manteniendo su capacidad tolerogénica. Estos alérgenos son tratados con glutaraldehído o formaldehído que altera su estructura terciaria, reduciendo su capacidad para unir la IgE y provocar reacciones adversas. La eliminación de los epítopos conformacionales de IgE, los cuales son los responsables de las reacciones alérgicas inmediatas, sucede en estos alergoides, pero los epítopos lineales que inducen las respuestas tolerogénicas protectoras, como la producción de IgG, permanecen intactos. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema tenemos un alérgeno nativo, el cual lo podemos aplicar completo como en la inmunoterapia convencional, o se puede utilizar como alergoide, ya cuando lo tenemos tratado con la polimerización con glutaraldehído, ya vamos a tener un cambio conformacional de la estructura terciaria del alérgeno nativo. Aquí lo que está sucediendo es que ya no está presentando los epítopos conformacionales, pero sí sigue presentando los epítopos lineales. Entonces las células presentadoras de antígeno lo van a seguir agarrando, yendo a presentar para la producción de IgG4, pero ya no se va a poder anclar a las IgE. Entonces ya vamos a tener disminución de la alergenicidad, pero va a mantener su capacidad tolerogénica. Entonces esa es la importancia de lo que sucede en el cambio de la estructura terciaria del alérgeno nativo a un alergoide. Entonces, bien importante, ¿qué sucede? Pues básicamente eso. Y también existen otros como los mananos o los alergoides asociados a mananos o alérgenos asociados a mananos. Los mananos, recordemos que son componentes de las paredes celulares de algunas bacterias y de algunos hongos que van a facilitar que las células presentadoras de antígenos lo reconozcan, ese alergoide que está asociado con estos mananos, lo reconozcan más rápido y lo vayan a presentar muchísimo más fácil a, pues bueno, a donde la tienen que ir a presentar. Entonces, los mananos nos facilitan todo este círculo de presentación para la producción de anticuerpos IgG4. Entonces, esto es algo que todavía está en estudio fase 2, fase 3, los mananos, pero en algún momento ya alguna que otra casa nos va a empezar a ofrecer, si no es que ya algún alergoide asociado a manano. Entonces, recordar, facilita la presentación y también favorece la eficacia de la inmunoterapia. En cuanto a las ventajas y desventajas del alergoides, pues la verdad las ventajas son muchísimo más que las desventajas. Menos riesgo de reacciones alérgicas, dosis más altas posibles, porque tenemos menos riesgo de reacciones alérgicas, podemos subir más la dosis, por lo cual vamos a mejorar la eficacia. Comodidad del paciente, ya que se requieren menos inyecciones. Y eficacia mantiene los epítopos lineales, esos nunca se modificaron. Y las desventajas, pues son más costosos y tenemos disponibilidad todavía limitada para muchos extractos. Todavía se está trabajando en estandarización de esos, de algunos que no hay todavía. Y ahora ya vamos a comparar en general la subcutánea contra la sublingual. Pues las dos rutas son muy buenas, necesitan al menos 3 años de tratamiento para mantener una tolerancia clínica de 1 año después de suspender la terapia, y ambas suprimieron las respuestas de células TH2 específicas del alérgeno a los 2 años y se revirtieron a los 3 años junto con la pérdida de eficacia clínica. Esto es importante, al menos en los estudios que se estuvieron buscando de 5 años para acá, todos mencionan 3 años de haber revertido los síntomas clínicos y también de tolerancia, pues bueno, mediante marcadores bioquímicos. Entonces me llamó mucho la atención porque todos marcan 3 años. Y la actividad inhibitoria de la IgE se puede llevar a cabo en la subcutánea, bueno, se lleva a cabo en la subcutánea mediante los IgG4 y en la sublingual mediante IgA1 o IgA2. Entonces también esto es importante y es curioso que actúan diferentes mecanismos bloqueadores. En este metaanálisis donde se compara tanto la eficacia como la seguridad de la inmunoterapia sublingual versus la subcutánea,
se encontró que tanto las dos son tratamientos efectivos para la rinitis alérgica y el asma alérgica con evidencia clínica de ser modificadores de la enfermedad. Y la subcutánea en algunos estudios se encontró con respuestas clínicas e inmunológicas mayores o significativas versus el placebo y en algunos casos también versus la sublingual. La sublingual en todos los artículos se destaca por su mayor seguridad y conveniencia para el usuario. Sin embargo, se requieren estudios más amplios y bien diseñados que comparen directamente ambas terapias directamente para poder decir algo sobre la eficacia. Hasta ahora, pues todo se queda en que funcionan igual. En cuanto a la inmunoterapia intralinfática, este también es un método que viene de inmunoterapia, o bueno, ya está utilizándose en algunas partes del mundo, pues la verdad bastante atractivo y muy bueno. Es una forma de administrar alérgenos directamente a los ganglios linfáticos, está guiada directamente hacia el sistema inmunológico, mejora la presentación de alérgenos y a las células T, evitando al mismo tiempo la activación directa de mastocitos. Entonces, pues bueno, ya llega directamente y disminuimos pues el riesgo también de efectos adversos sistémicos. Eficacia se ha encontrado más rápida y efectiva que otras formas de inmunoterapia al llegar directamente y tiene menos reacciones locales por lo mismo. Requiere habilidades y equipo especializado para la administración directa en los ganglios linfáticos, como es un ultrasonido y personal capacitado. No dudo que en algún momento ya nosotros también nos podamos capacitar para poderla aplicar, pero porque es interesante o porque llama mucho la atención esta nueva inmunoterapia. Este es un artículo que también quise incluir sobre la biodistribución después de la aplicación intralinfática y subcutánea. Aquí se encontraron que la dosis de alérgeno es 100 veces más alta en los ganglios linfáticos después de la intralinfática versus la subcutánea en la misma región de drenaje. Aquí lo interesante es el tiempo en el que se llevó a cabo esto. Este estudio valoró esto con proteínas marcadas con tecnecio 99 y solo una pequeña fracción de la inmunoterapia alcanzó los ganglios subcutánea los linfáticos después de 24 horas, que sería esta. Y la inmunoterapia intralinfática favoreció que migrara rápidamente hacia ganglios linfáticos subcutáneos profundos y después hacia un ganglio linfático pélvico en 20 minutos. Lo que sucedió acá en 25 horas, 24 horas, acá se ve muchísimo más, bueno, aquí por ejemplo, se ve muchísimo más marcado con la linfática que con la intralinfática que con la subcutánea. Entonces, pues sí es importante esto. O sea, bueno, aquí vemos la comparación. Intralinfática migró hasta acá. Y se observó una biodistribución más efectiva en la intralinfática que en la subcutánea. Continuamos con la intralinfática. Pues bueno, en este estudio se tuvo como objetivo también evaluar la seguridad y eficacia de la administración de la intralinfática versus la subcutánea. 165 pacientes con alérgicos a polenes de gramíneas asignados al azar para recibir subcutánea por 3 años o 3 aplicaciones de intralinfática durante 2 meses, o sea, de 3 años a 2 meses, ¿no? La, la intralinfática mejoró la seguridad y la eficacia de la inmunoterapia subcutánea y redujo el tratamiento de 3 años a 8 semanas con una tolerancia duradera equivalente entre las dos. Después de 3 años de haberla aplicado. Entonces, esto nos va a reducir, es un método muchísimo más atractivo para los pacientes que van a querer que se realice en algún futuro esto, cuando ya nosotros lo podamos ofrecer con mayor facilidad. Y la seguridad es que tiene menos efectos adversos, mejoró la adherencia al tratamiento y menos dolorosa que la punción venosa también se investigó en este artículo. Entonces, es una inmunoterapia bastante atractiva que esperemos que pronto la podamos contar aquí en México. Y también existe la inmunoterapia epicutánea, esta también apenas se está estudiando en otros países. Esta aprovecha las propiedades de la piel para modular la respuesta inmunológica a través de un parche aplicado sobre la piel intacta o pretratada. Aprovecha el alto número de células dendríticas en la piel para favorecer el procesamiento de alérgenos a concentraciones muy bajas. Y en la dermis o epidermis, los alérgenos son captados por las células de Langerhans que posteriormente migran a través de la dermis hacia los ganglios linfáticos, donde pues va a suceder toda la polarización de las células T para inducir la tolerancia. Está demostrado diversos grados de éxito en ensayos ahorita apenas fase 2, fase 3, con la ventaja referida por los pacientes de la autoadministración y la no aplicación de inyecciones. La piel no vascularizada reduce la fuga de antígenos en la circulación sistémica, lo cual baja el riesgo de efectos adversos. Y al haber alta densidad de células presentadoras de antígenos en la dermis y epidermis, se necesita menor cantidad de antígeno comparada con la subcutánea.
Sin embargo, la presencia del estrato córneo impide la entrega adecuada de estos alérgenos a través de la piel intacta, y el dañar esta barrera también puede llegar a causarnos efectos adversos TH2 no deseados. De estos, el más estudiado hasta el momento es el sistema Viaskin, la cual es una aplicación de alérgenos en polvo sobre una membrana plástica, creando una cámara cerrada en la piel para aumentar la permeabilidad del extracto córneo. O sea, se sella, hace que se abran los poros, que sube la piel, y ya con eso vamos a tener vamos a favorecer la penetración de los alérgenos. Este es están en estudio de fase 3 con tratamiento diario durante 36 meses. Aumentó significativamente la dosis de provocación en comparación con el placebo y presenta altas tasas de cumplimiento debido a su facilidad de uso. Literalmente, bueno, gráficamente nada más es así. Se ponen, ya vienen las preparadas esas de maní, entonces nada más se pone y ya el paciente se queda con su parchecito. Y en cuanto a la inmunoterapia, bueno, continuamos con esto. También existen otras formas de inmunoterapia epicutánea. Aquí voy a comentar esta nada más rápidamente, que es el sistema epidérmico preciso con láser o PLIS, que también es una nueva forma de inmunoterapia que se está estudiando apenas. Este consiste en que con un láser crea microcanales en la dermis y epidermis para mejorar la administración transcutánea de alérgenos sin paso sistémico. O sea, digamos que pues hay hoyitos, microhoyitos que no van a afectar al paciente como tal, pero favorecen que entre el alérgeno. Hasta el momento ninguna inmunoterapia epicutánea ha sido aprobada por la FDA, y numerosos estudios sugieren como tendencia futura para las alergias respiratorias como alimentarias. Todas estas formas de inmunoterapia epicutánea pueden entregar alérgenos de manera suficiente en la epidermis, con mínimas reacciones cutáneas y sistémicas también, y modificando también la respuesta inmunológica. Hablando ya de la inmunoterapia oral, que también es algo que se empieza a utilizar ya a nivel mundial. Bueno, nada más recordar que las alergias alimentarias son difíciles de tratar con la inmunoterapia con alérgenos porque tienen un potencial anafiláctico muy importante, y solo recientemente se aprobó la primera inmunoterapia, que fue el maní. En este estudio, en este metaanálisis, se encontró que la inmunoterapia oral incrementa significativamente el riesgo de reacciones sistémicas, el uso de epinefrina. Sin embargo, sí se llevó a cabo sí se encontró que es efectiva para inducir la desensibilización en pacientes con alergia a cacahuate. La calidad de vida ahí en este metaanálisis, se encontró que no hay diferencias significativas en la calidad de vida, ya que pues los pacientes también pueden estar presentando continuamente las reacciones al momento de estarse exponiendo a esta inmunoterapia. Pero pues bueno, es algo que se está investigando, y no dudo que en algún futuro sí también se vaya a estar utilizando inmunoterapia oral más frecuentemente. En este caso, pues también existe una fase de aumento de inmunoterapia, así como comentamos, con la cantidad mínima que no desencadena una reacción alérgica significativa. Existe un mantenimiento de varios meses o incluso años de ingesta diaria de la dosis máxima tolerada. Y aquí, pues también llama la atención que algunos pacientes pueden mantener la tolerancia durante un periodo prolongado, no se sabe cuánto, y algunos la pierden rápidamente. Entonces, pues realmente hasta ahorita se toma en cuenta que mientras esté tomando la inmunoterapia el paciente, pues es cuando se mantiene sensibilizado. Al suspenderla, pues ya otra vez tiene síntomas. En ese mismo artículo, pues también se estudiaron todos los otros factores que se pueden tomar en cuenta para disminuir los riesgos del paciente de anafilaxia. Pues hubo un brazo que se utilizó con omalizumab, pues en el cual también obviamente nos favoreció que disminuyeran las reacciones sistémicas de esos pacientes, y también se administraron lactobacillus rhamnosus junto con esta inmunoterapia oral, que se encontró que induce pues células también reguladoras, eh, respuestas IgA específicas del antígeno y respuestas TH1 favoreciendo la tolerancia clínica. Y también existen otro brazo de ese mismo estudio, que se encontró que las preparaciones hipoalergénicas son extractos de cacahuate modificados, ya sean modificados enzimática o exposición térmica, para disminuir su capacidad alergénica. O sea, digamos que como un cacahuate alergoide. Entonces, también es algo que se está estudiando, importante saber que existe. Hablando rápidamente de la inmunoterapia para venenos de himenópteros, ¿por qué es importante hablar de eso aquí en México y más en el norte del país? Porque debido al cambio climático también está existiendo una migración de la hormiga roja hacia el norte de México,
Y pues bueno, podemos empezar a ver más este tipo de situaciones. Y la familia de Hymenoptera recuerda nada más Apidae, abeja, abejorro, Hispidae, avispa y avispón, y las hormigas. Formicidae, hormiga de fuego, hormiga cosechadora. Principalmente en hombres de menos de 20 años se dan a cabo las reacciones anafilácticas o a estos pacientes por conductas de riesgo también y que están expuestos más frecuentemente. Pero la inmunoterapia con alérgenos en estos pacientes reduce el riesgo de anafilaxia de un 60 a un 5%, o sea, bastante. En la mayoría de los casos se recomienda administrar de 3 a 5 años y se recomienda en reacciones graves con evidencia o sea, por cualquiera de las pruebas de IG. Para el insecto implicado, en caso de reacciones leves, que son nada más limitadas a la piel, no se recomienda en niños, solo en casos seleccionados, reacciones locales grandes, especialmente en adultos, se sugiere considerar la inmunoterapia con veneno de himenópteros. También importante, se comenta medir triptasa sérica basal en todos los pacientes candidatos a esta inmunoterapia, ya que un nivel elevado de triptasa sérica en pacientes con anafilaxia por picadoras de himenóptero está asociado con mastocitosis sistémica y esto a su vez con el riesgo de anafilaxia aumentado. Y pues bueno, para concluir, la inmunoterapia con alérgenos continúa siendo el único tratamiento que modifica la respuesta inmunológica del paciente y proporciona una mejora a largo plazo también de la calidad de vida del paciente. La adecuada indicación y realización de pruebas cutáneas IG sérica específica es fundamental para un diagnóstico preciso, lo que permite una selección adecuada de los alérgenos para inmunoterapia y maximiza tratamientos. Saber a qué pacientes sí hacerle las pruebas, saber interpretar estas pruebas y saber a qué pacientes sí le voy a dar inmunoterapia es lo primordial para nosotros poderle brindar una mejor experiencia al paciente y pues mejorarle sus síntomas. Entender las diversas formas de la inmunoterapia, incluyendo subcutánea, sublingual, oral e intralinfática, permite a los profesionales de la salud personalizar el tratamiento según las necesidades y preferencias del paciente. Saber qué le podemos ofrecer, pues si no quiere subcutánea convencional, podemos ofrecerle el ergoide, si no le podemos ofrecer sublingual, que es lo que nosotros tenemos más aquí a nuestro acceso en nuestra nación, optimizando los resultados terapéuticos. Y la inmunoterapia oral ha demostrado ser efectiva, especialmente para alergia al cacahuate. Es una nueva alternativa a estos pacientes hablando de alergia alimentaria y, sin embargo, siempre evaluando el riesgo-beneficio. Todo esto también, pues conocer que en algún momento ya se están utilizando también en otros países otro tipo de inmunoterapia oral, no solamente, bueno, incluso también en nuestro país, al cacahuate, pero en algún momento se van a utilizar muchísimo más, ¿vale? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Si tiene alguna duda o pregunta, quedo aquí a sus órdenes. Muchas gracias.